Está con nosotros en la cabina de Radio Panamá la reelecta presidenta de APD, a quien agradecemos que nos acompañe, la señora Yulia de Santis. Yulia, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días a todos, gracias por la invitación. Qué rico verte, Balbina. Gracias igualmente, Yulia. Aquí estamos. Bienvenida nuevamente, Gracias. Qué gusto verla. Gracias. Felicidades por esa reelección. Gracias. Y le quiero consultar, ¿cuáles son los principales objetivos de Yulia de Santis en este segundo año como presidenta de APD, de hechos que podamos decirle a la población, vamos a dirigirnos en este camino? Bueno, primero, tenemos temas internos, pues seguir fortaleciendo y modernizando la APD, porque bueno, es un gremio que bueno, como todas las, o sea, uno tiene que seguir internamente, hay que fortalecerlo para que podamos seguir nuestra labor hacia afuera digamos, de poder seguir protegiendo los principios que nos guían, ¿no? Y por supuesto, tenemos algunos proyectos específicos en los que estamos trabajando, pero digamos que seguir en nuestra lucha de vigilante de la gestión pública. Ese es un rol que sentimos que es importante, porque como defendemos los principios de democracia, democracia, educación, ética y libertad, siento que cuando tú haces un análisis de cualquier suceso de la agenda pública, a través de esos análisis, lo que sale es mucho, digamos, lo que sale es algo que la gente necesita escuchar, porque no va teñido de intereses específicos, sino de principios. Y entonces esa visión yo creo que es necesaria. Así que seguiremos vigilantes a través del tamiz de los principios. Al mismo tiempo, pues tenemos algunos proyectos específicos que se van a ir desarrollando y que vamos a ir diciendo a medida que se van ejecutando, porque a veces dependen de conseguir presupuesto, porque nos interesa mucho el tema de la anticorrupción, y queremos ver si hacemos algo un poquito más grande con respecto al tema de hacer un observatorio de la anticorrupción, de medir la anticorrupción, o sea, que parta desde APD. Pero bueno, eso requiere fondos, así que estamos en el proceso de conseguir fondos, porque sería interesante poder tener un observatorio de medir de manera más concreta la corrupción. ¿Cuáles fueron los principales retos y logros de Yulia de Santis en el año que pasó en frente a APD? Bueno, a nivel interno, muchos logros, pero por lo menos, bueno, hay cosas que había que fortalecer la administración de APD, pero yo creo que más que nada, digo, a nivel interno, en verdad sí hubo bastantes temas que se lograron. Uno de ellos, por lo menos el tema de gobernanza, se aprobó el Código de Gobierno Corporativo, que es importante el tema de gobernanza. Es importante el tema se hizo una reforma del Código de Ética, que son temas que venían arrastrando la organización y que se hicieron porque el tema de gobernanza hoy día debes tener, o sea, si hablas de institucionalidad, tú debes tener institucionalidad interna, o sea, tú tienes que hacer lo que dices. Así que en ese es un logro. Y además, por ejemplo, también tenemos un proyecto de paneles solares también para justamente tener más con el tema de sostenibilidad. Por eso digo, hacer lo que dices, ¿no? Y a nivel externo, pues de alguna manera tener que la voz de APD se escuche en los temas relevantes del país, y creo que eso se ha logrado. Y también que nuestra posición se ha escuchado. Bueno, hemos participado en varios proyectos de leyes, ahora no me acuerdo, pero no me pregunten porque se me olvida, me van a venir, pero por lo menos que nos han pedido la asamblea, nos han pedido nuestra opinión, lo hemos dado, hemos ido allá, y digamos que en ese sentido hemos participado, hemos hecho foros importantes. Hay un tema nosotros hicimos un CADE sobre innovación y inteligencia artificial. Entonces eso la verdad que y fue muy importante, y del CADE salió una comisión del sector privado para impulsar la innovación. Y al mismo tiempo, desde APD se hizo ¿cómo se llama? Tenemos una propuesta del sector privado sobre inteligencia artificial
que se presentó en Senacid y el cual se está elaborando, así que es importante. Y al mismo tiempo, bueno, cuando hubo todo el tema de Trump, se hizo un foro importante con personas internacionales, hicimos varios eventos sobre el tema, y con el tema del Seguro Social, obviamente estuvimos muy presentes, fuimos a la asamblea, hicimos presentaciones, sobre todo hablamos mucho del tema de gobernanza, el tema de las inversiones, cómo debían manejarse algunos temas de inversiones, bueno, un poquito más técnicos, para que fueran más, para que las inversiones fueran más seguras para los futuros jubilados. Y en ese tipo de intervenciones en los temas que son pues relevantes del país. Usted habló de la asamblea recién. El ministro de Economía, Felipe Chapman, presentó el presupuesto para el año 2026. ¿Ha podido la PED analizarlo? Sí, cómo no. La verdad es que sí, tenemos nuestro... realmente, bueno, nos parece que el presupuesto... por un lado, entendemos lo que está sucediendo, porque digo, uno no puede siempre estar criticando y criticando, porque siempre es más fácil criticar. Siempre, en realidad, cuando tú haces una gestión pública, desde afuera siempre te sabes la respuesta y eres maravilloso. Sin embargo, desde adentro pues es más difícil. Sin embargo, también como ciudadanos tenemos el deber de dar una guía sobre ciertos temas. Entonces, no sobre el presupuesto en particular, sí nos parece importante, digamos, lo positivo, ¿no? Número uno, que sí hay un aumento del 26% sobre la inversión en temas sociales, por ejemplo, en tema de educación, en tema de salud, en tema de agua, que son temas importantes, y se está, digamos, retomando un poco la importancia de poner inversión en un porcentaje, de aumentar el porcentaje de inversión en el presupuesto. Y el otro tema, que los gastos, digamos, prácticamente no ha habido aumento en los gastos operativos, o sea, bueno, un aumento del 1%, pero en los gastos corrientes, y eso es algo importante, y digamos que es positivo. Lo que no vemos positivo, bueno, hubo un aumento, no estamos claros cómo le van a pagar los casi $1.000 millones a la Caja de Seguro Social, no quedan claros. También hay digamos, el tema de los ingresos. El año pasado los ingresos proyectados fueron 20% menos, hubo que recurrir a deuda. Entonces también eso, también vemos que también vuelven a proyectar unos ingresos muy altos, y no sabemos si efectivamente, o sea, si somos muy positivos, pero al mismo tiempo, para tener ingresos más altos, por una de las cosas que hemos dicho desde APD, que se tienen que revisar todas esas exoneraciones o leyes especiales y verificar cuáles de verdad sirven, cuáles no, cuáles han llegado a su cometido, y eliminarlas. Y ese análisis que hemos pedido desde el año pasado un año, no se ha hecho. Yo creo que se está haciendo. Entonces hay que hacer esa reforma fiscal, no tributaria, reforma fiscal, para poder hacer análisis y poder lograr mayores ingresos. Eso es importante, y sentimos que están un poco lentos en ese sentido, y tengo que decirlo, o sea, no tampoco puede, y al mismo tiempo sentimos pues que hay estas leyes especiales que de alguna manera amarran el presupuesto, y también un problema grave que tiene el gobierno y tenemos el país, es el pago de la deuda, ¿no? O sea, que $3.000 millones se van en el pago de la deuda, y que cada vez crece más, que bueno, que nos dejó el gobierno pasado, bueno, nos dejó todos los gobiernos, pero en particular el gobierno pasado, porque realmente lo que sucedió fue, de mi punto de vista, escandaloso el aumento de la deuda el gobierno pasado. Y así que se puede hacer, pero de repente nos hubiera gustado ser un poquito más creativos en ese presupuesto, y fueron muy, muy conservadores, vamos a ponerlo así. Justamente ahora que usted menciona este tema del presupuesto, varios de esos son los argumentos que el mismo ministro Chapman pone sobre la mesa, el tema de que él indica que a la hora de elaborar un presupuesto se encuentra amarrado por esta cantidad de aumentos que hay que dar, de leyes especiales que hay que dar. Pero, por ejemplo, digamos, hay una propuesta en la Asamblea para ver el tema de los salarios de los comisionados y de los subcomisionados jubilados. El empezar a abordar esas cosas, el revisar a quiénes se les dan esos aumentos, y el día de mañana incluso proponer su reducción o su desaparición,
eso va a traer un problema político sumamente grande. Claro, por eso es que, mira, la verdad es que, por eso digo, hay que revisar esas leyes especiales. Ahora, cuando tú dices, por ejemplo, la Universidad de Panamá, la Universidad de Panamá es una institución que tiene aumentos progresivos. Y no me acuerdo, y hay leyes especiales, hay un montón de leyes especiales de ciertas posiciones que tienen aumento progresivo. Los médicos, ajá, exactamente. Entonces, no es que uno no crea que no se merecen el aumento, porque yo creo que cuando tú haces un buen trabajo se merece, pero, por ejemplo, no está sujeto a ninguna evaluación. Por ejemplo, yo lo pondría es que, bueno, obviamente, en épocas cuando en épocas tenemos mucha abundancia, bueno, está bien el aumento. Y en muchos países se prevé el aumento del salario mínimo, hay, por supuesto, el salario mínimo y los salarios en términos generales de acuerdo al índice de inflación. Pero aquí no tenemos índice de inflación, o sea, simplemente se hace el aumento y punto. Y no hay ninguna consideración de repente reevaluar eso, pero claro, entonces tú estás afectando un montón de funcionarios y entonces, claro, vas a tener un costo político. Entonces, como yo me imagino que están evaluando el costo político de lo que eso significa. Inclusive el otro día lo dije en la radio, dije, bueno, yo congelaría un par de años todos estos aumentos. Si tú quieres que lo maten, no sé qué. Pero bueno, o sea, estamos en una situación difícil y fíjate con la ley del Seguro Social. Es verdad, la ley del Seguro Social es un sacrificio, es verdad que tienes que por un lado, vas a tener que trabajar más tiempo, pero la gente también debe entender que lamentablemente la situación económica del país no da para más. Entonces, esa parte nunca se entendió, o sea, la gente no quiere asumir ciertas responsabilidades. ¿Por qué? Porque también ve que hay una desigualdad, ve que el sistema no le provee los servicios que siente que se merece o que se merece realmente como ciudadano. Entonces dice, ¿por qué siempre voy a ser yo el sacrificado? Entonces sí tenemos que volver a buscar esa confianza ciudadana en las autoridades o en nosotros mismos, porque tenemos un problema muy serio de confianza ciudadana. Realmente en algunas encuestas el panameño desconfía, casi el 70% de los panameños desconfían del otro. Entonces esa desconfianza hace que sea todo más difícil, porque de repente en otras situaciones, otras circunstancias, un país dice, bueno, estamos en un problema grave, vamos, por favor, todos los funcionarios, vamos a poner 2 años en congelar los aumentos. La gente dice, bueno, tienes razón, pero la gente no confía. Dice, ay, yo voy a congelarlo y después tú te vas a ir, no sé, vas a aumentar, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo que te da la gana. Entonces me explico. Entonces, tenemos situaciones complejas donde tenemos que demostrar, donde el funcionario debe demostrar que realmente está trabajando por el país, para entonces volver a recuperar esa confianza ciudadana. Y tenemos también pues personas y políticos que para ganar lo que nosotros llamamos la taquilla, tienen que estar criticando todo el tiempo, porque si no hay taquilla, si no hay una confrontación, entonces es aburrido. Entonces, en el sector privado, pero hay que entender que este presupuesto tiene 11.000 millones de inversión, Julia. Primero quiero agradecerte porque me agrada que una mujer dirija un organismo como este. Para nosotras las mujeres, donde hay un espacio como este, vale la pena fortalecer los liderazgos, porque no todo el tiempo tiene acceso a poder llegar. Entonces, mira, lo primero que te preguntó Leonardo, ¿cuál fue el mayor reto? ¿Qué hiciste el año pasado? Y a nosotras nos corresponde rápidamente sacar de todo, ver qué es lo que hemos hecho. Pero quiero de verdad me siento altamente gratificante de encontrarte y verte dirigiendo un organismo como este. Gracias. Pero uno de los temas fundamentales, sobre todo, es el tema del presupuesto. Aquí hemos perdido el respeto a los millones. 11.000 millones en inversión es mucho dinero. Entonces nosotros lo que esperemos es que no sabemos, y eso siempre lo discuto, y de decir cómo se ejecutan esos 11.000 millones, en qué se va a ejecutar. Y yo creo que ahí está la discusión que debemos hacer posteriormente, instalada inmediatamente las comisiones, el presupuesto, y el sector privado y los distintos actores juegan un papel fundamental en este sentido. Y hay 2 elementos que has señalado. 1, la desconfianza, y 2, no solamente la desconfianza entre nosotros, uno de los oyentes ha estado hablando de eso, pero la desconfianza en la democracia, que es lo peor. Eso es terrible. La gente está sintiendo
ha sido analizado y visto en toda la región de América Latina, que la gente dice, ¿para qué quiero democracia si no me resuelven mis problemas? Bueno, ha habido vamos a Sí. matizarlo. Ha habido una disminución del apoyo a la democracia importante, pero todavía la gente apoya más la democracia. Sí, pero esa disminución es sobre todo de los jóvenes. Ajá. Y eso es importante. Y, por ejemplo, ahorita mismo, la mayor parte o sea, tenemos un desempleo del 9%. Y de ese desempleo, el 17% es de los jóvenes. Y de esos jóvenes, el 24% de las mujeres. O sea, el desempleo tiene cara de mujer joven. Y eso tenemos que atender. Entonces, a veces tenemos que priorizar los sectores más vulnerables y a veces se siente que no se priorizan. Y, por ejemplo, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es un ministerio que debiera ejecutar con todas las escuelas rancho, porque todo el mundo habla mucho de las famosas escuelas rancho. Sin embargo, es el ministerio que tiene la ejecución presupuestaria más baja. O sea, ¿hasta cuándo tenemos un 7% que se tiene que, por ley, se tiene que darle a ellos, a la educación en general, porque eso se reparte en diferentes instituciones, la universidad, pero también en el Ministerio de Educación? Entonces, ¿qué pasa con esa ejecución de presupuestaria? ¿Por qué no pueden ser eficientes? Eso es lo que para mí es un misterio. ¿Por qué el Ministerio de Educación no puede ser eficiente en la ejecución de su presupuesto? Porque entonces, si al final del año llega con 7% de ejecución presupuestaria, quiere decir que no se ha construido un montón de escuelas, que no se han reparado escuelas, que no dan mantenimiento, que el entorno de esos pobres muchachos es terrible. Entonces, ¿cómo van a poder estudiar correctamente? O no tienen las plumas. Yo, no creo que eso tiene que ver con la ejecución presupuestaria, pero no tienen los elementos los profesores para poder dar una buena educación. Hay un tema con el Meduca. El Meduca sufre de gigantismo. El volumen del Meduca no podría ser también una de las razones de su... Chema. ¿No? No, yo fui ministra de Estado, perdóname. Ajá. Y mi presupuesto de ejecución era el 95%. Y esa es la diferencia. Cuando uno habla con la experiencia. ¿Y qué es lo que ocurre? Tú tienes que establecer tu presupuesto, que son 8 meses o 10 meses. Porque de una vez está el tema presupuestario, las vistas presupuestarias para año siguiente. Tú tienes que establecer tus prioridades en los 60 meses. Y en esos 60 meses tú tienes que tener el equipo, pero tienes que estar encima de él. Decirle, ¿quieres construir tantas escuelas? Hay que construir las escuelas. Pero tienes que estar encima porque si no la burocracia te come. Así es. Te come. Eso es un tema de ejecución. Entonces, cuando yo escuché ayer que era el 7%, yo casi muero. Porque aquí es uno de los ministerios que más recursos tiene. Entonces, ¿en qué? No se ve, no se ve resultado. Y esto no es solamente, esto no es en pago de planillas, es en inversión también que hay ahí. Entonces vale la pena que le demos seguimiento. Bueno, nosotros desde APEDE consideramos, por ejemplo, que tenemos que revisar esas leyes especiales donde sujetan un porcentaje el presupuesto a un porcentaje del PIB. Porque el PIB no necesariamente son los ingresos. Entonces, deberíamos, claro, es una corriente, porque siempre uno, cuando hace la evaluación económica, dice, bueno, lo que pasa es que ciertos países destinan el 1% del PIB en investigación científica, por decir. Y esos son los países que les va bien. Pero ese es un resultado. No es que, entonces nosotros nos vamos al revés. Decimos, bueno, como el 7% en los países que les va bien meten el 7% del BIP, no es así. Tú tienes que construir esa inversión, no hacerla artificialmente, es lo que estamos haciendo. Entonces no podemos amarrar el 7% del BIP, que quiere decir casi que el 40% de nuestro presupuesto en temas educativos, que además no se ejecutan, cuando realmente necesitamos invertir en temas
de inversión mucho prioritaria, ¿no? Por ejemplo, vamos al tema de Bocas del Toro. En Bocas del Toro, realmente, ahora con el tema de la crisis, yo tuve que revisar una data de Bocas del Toro. El tema de Bocas del Toro, necesitamos inversiones en infraestructura urgente. ¿Por qué pudieron cerrar la calle en 32 puntos? Porque es la única calle y no se ha hecho en ninguna otra calle. ¿Por qué no se ha hecho en ninguna otra calle? ¿Me explico? ¿Por qué esa provincia tiene tanta deficiencia estructural? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no se le da el presupuesto. Entonces se requiere inversión. Si no tienes la inversión en infraestructura, no en educación, en los hospitales, en las carreteras en los temas de agua, entonces tú vas a tener problemas. Pero ahora que menciona ese punto, en general el país, un país que se precia de ser un centro logístico, solamente tiene una carretera a lo largo y ancho, que es la carretera Panamericana. Es terrible. Y la misma carretera donde van los trailers, donde va la carga, donde va la gente, y que sí, se ha ensanchado, pero no es suficiente. Sí, bueno, de hecho, sí, ese es un problema, porque en muchos países lo que hay es la carretera que une los pueblos, más una autopista que une las regiones. Y eso trae definitivamente progreso. Y nosotros ahí estamos viendo una cifra que, no estoy descubriendo el agua caliente, sino que el 85% del PIB se produce en el área metropolitana y el 15% en el resto del país. Entonces, definitivamente en el proyecto del tren, realmente, a pesar de que es un proyecto muy costoso, puede ser, o sea, desde APD sentimos, porque hemos hecho estudios, que puede ser un proyecto que puede de verdad bajar esa desigualdad regional. Porque no solamente el tren debe ser de personas, porque de personas realmente no tenemos suficientes personas, sino pues un tema de carga que puede también puede hasta unir América, con Centroamérica, llegar hasta México. Es decir, puede ser un proyecto que de verdad ayude al desarrollo del interior, o sea, que promueva ese desarrollo y esa inversión, porque realmente no podemos como que se nos olvida el interior. El tema es que esa es la concepción que se desarrolló aquí, con la presencia norteamericana aquí. No podemos hablar, nuestro ancla es el canal de Panamá, el área logística, ese es nuestro ancla. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que pensar y rediseñar los otros elementos que tenemos. Y por eso yo vuelvo a insistir, el tema de la mina, el tema de los embalses, pero cómo desarrollamos esto en provincia. Yo, independientemente de que sea costoso o no, me interesa el tren, de aquí desarrollar, porque donde tú metes infraestructura en la provincia, tienes desarrollo. Así es. Tú pones una carretera en un pueblito y eso te levanta. Sí. Y yo creo que eso es lo más importante. Pero fíjate que hay varios puertos que están en proyecto en el interior, en Agua Dulce, ¿no? Y yo no entiendo qué es lo que está pasando. O sea, son inversiones privadas, supuestamente, pero no se han hecho y no sé cuál es la politiquería que hay y no terminan de aterrizar. Y eso traería muchísimo desarrollo por ejemplo, el tema de la mina, bueno, que es un tema conflictivo definitivamente, pero cuando la mina se estableció en Penonomé, fue un polo de desarrollo. El Penonomé empezó a crecer increíblemente. Mucha gente se mudó a provincia. O sea, tenemos que promover la migración contraria, que volver a los pueblos. Entonces, es decir, hay que hacer una reingeniería realmente de todo, porque no podemos seguir teniendo solamente el crecimiento o el desarrollo en la ciudad capital. Presidenta, en los últimos minutos que nos ha concedido esta mañana, usted se pronunció sobre la ley 168 en torno al examen de barras para abogados. ¿Cuál es su posición respecto al tema? Mira, nosotros le pedimos, nosotros, primero que estamos en contra 100%. Bueno, aparte que yo soy abogada y quiero que sepa que en APD tenemos una comisión de jurídico y además no te puedo decir el porcentaje, pero tenemos un montón de abogados. No sé, yo creo que después del colegio somos la agrupación que más tiene abogados. Y realmente nos preocupó muchísimo porque hay varias razones. Primero,
voy a ordenar mis ideas, pero en las redes, ayer cuando se publicó la nota de prensa, mucha gente decía, ¿y por qué AP está opinando sobre eso? ¿Qué le importa? Sí nos importa porque nosotros defendemos el principio de la democracia. Y dentro de la democracia tenemos que tener una justicia que funcione. Y para tener una justicia que funcione, porque las instituciones, ¿quién las conforma? Personas. Y tenemos que tener personas que tengan un alto nivel de excelencia académica y de formación. Cuando tú bajas este tipo de leyes, lo que hace es que bajan el nivel de compromiso y de excelencia o de requisito digamos, del futuro profesional. Porque entonces te ponen a escoger. Y además, lo que hace esto, porque durante muchos años los abogados hemos peleado para que hubiese una ley, un examen de igualación. Eso se peleó, eso no fue de la noche a la mañana. Se logró eso no fue fácil, porque primero la Corte tenía como un pequeño examen sobre el tema de ética. Así era una cosa muy sencilla. Finalmente se logró ese examen, que es un examen, no es un examen de barra como tal, como se hace en Estados Unidos, pero es un examen por lo menos de igualación, de concepto y de principio. Ahora se confunde el examen, se confunde el examen de idoneidad con el examen de grado, porque entonces ahora no se entiende bien, porque cada universidad tiene su requisito para tener el título, que es más o menos, que son los mismos que dice ahí, o la tesis, o hace una práctica profesional, o hace un examen. Entonces ahora inventa una nota. Entonces ahora como que debilita el sistema, porque no se entiende si eso es para el examen de grado o entonces hace la tesis, ¿a dónde hace la tesis? O sea, es decir, digamos, mediocretiza o se pone más mediocre todo el sistema. Entonces, eso hace que definitivamente la calidad de los egresados o de los futuros abogados se cuestiona desde mi punto de vista. Y al mismo tiempo, y es importante, cómo también a nosotros nos salió como de repente, porque sí se había aprobado en primer debate, pero nadie, como que, bueno, se había quedado ahí y de repente resurgió. ¿No estás de acuerdo con que se haya aprobado la ley? No estoy de acuerdo. No, creo que quedó claro. Nosotros le hemos pedido al presidente el veto presidencial, el veto. Y el presidente puede vetarla por inconstitucional o por inconveniente. Y nosotros consideramos que es inconveniente para la administración de justicia, para la justicia, porque tener abogados que no tienen la calidad necesaria puede crear muchos problemas. Y realmente creo que nosotros, yo tengo, mira, este año cumplo 35 años de ser abogada. Yo no tuve que hacer examen, yo me gradué y fui a la corte y metí mis papeles. Pero si yo tuviera que hacer el examen, yo lo hago. O sea, porque eso hace que yo me sienta más orgullosa, porque yo siento que hice un examen y siento que pasé ese examen y me siento orgullosa de eso. Pero yo sí hice tesis, porque cuando yo me gradué solamente se ponía a graduar con tesis. Correcto. Y la tesis también era, en ese momento era un documento de investigación que tenías que presentarla y era un momento de tu vida profesional importantísimo, la presentación de la tesis, era algo que tú dejabas al país, porque la tesis era una investigación sobre algún tema en particular, que era finalmente algo que tú dejabas al país. Así que nosotros sí estamos completamente en desacuerdo con eso y sentimos que es muy peligroso y que afecta la institucionalidad del país, y por eso que le pedimos al presidente que haga el veto. Nosotros quisimos intervenir, pero cuando nos dimos cuenta ya había pasado segundo debate, en tercer debate pues ni siquiera pudimos entrar, y por eso que le estamos pidiendo el veto al presidente. Ojalá, el presidente ayer dijo que lo iba a revisar con calma. Se va a tomar todo el tiempo. Que tome el tiempo, y pues le pedimos que lo medite bastante, porque realmente no podemos realmente acceder a estas presiones de bajar la calidad de nuestra profesión. De verdad. Presidenta P. Julia DeSantis, gracias por estos minutos en Radio Panamá. Ojalá podamos volver a entrevistarla y también estar al tanto de lo que ocurra en AP en los próximos meses. Gracias.